Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Un abrazo en este martes, estaremos hasta las 12 del mediodía acompañándolos y aquí esperamos la participación de ustedes. Si quieren participar, recuerden que tienen varios mecanismos para hacerlo. Primero, les ofrecemos 2 líneas telefónicas. Una local que funciona para el Valle de Aburrá, también para el Oriente Cercano, es la 441-2100, pero además hay una línea nacional gratuita. Si usted está en otra región de Antioquia o en otro departamento del país, nos llama tranquilamente y gratis al 018-041-4099. Pero prefieren las redes sociales porque nos están viendo por internet o les gusta escribir, prefieren utilizar el Twitter o el Facebook. En Twitter, @saludmedellín. En Twitter también los buscan así como Salud Medellín y hay un correo electrónico medellínsaludable@telemedellin.tv que utilizamos también para una comunicación fluida, pero especialmente para esas preguntas que son un poco más elaboradas y que están básicamente dirigidas a la doctora Fanny Isabel. Recuerdo que la doctora Fanny no está esta semana con nosotros, mucha falta nos hace, pero comenzando la próxima semana estará otra vez aquí acompañándonos. Sin duda este programa sin ella no es igual. Yo hago una conducción periodística, pero hace mucha falta el componente y la compañía de la doctora Fanny, pero pronto estará con nosotros. Hoy vamos a hablar de desnutrición aguda, un verdadero reto de la salud pública que nos puede afectar a todos, a usted y a mí, pero que ataca fundamentalmente y con serias problemáticas a las poblaciones más vulnerables. ¿A quiénes me refiero? A los menores de 5 años, a las mujeres en embarazo, a las madres lactantes y también a los adultos mayores. Y realmente genera serias complicaciones, además porque es un fenómeno muy asociado a las enfermedades y a las infecciones. Se crea allí una especie de círculo vicioso, ya les voy a explicar por qué. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Viene una médica especialista en estos asuntos. La idea es que ustedes la aprovechen y la consulten lo que más puedan en esta horita hasta las 12 del mediodía. Ella muy amablemente en su agenda, que está full, que es muy copada, pues sacó esta hora para atendernos a nosotros. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. ¿Y por qué les digo que hay una relación directa entre la desnutrición aguda y las enfermedades y las infecciones? Claro, porque es que cuando se presenta la desnutrición aguda, ahí se bajan las defensas y obviamente al bajarse las defensas pues está el terreno completamente propicio para la aparición o el fortalecimiento de las enfermedades, especialmente las infecciones. Y cuando se está en un cuadro clínico complejo, también se daña la posibilidad de alimentarse, el apetito e incluso la absorción de los nutrientes y los alimentos. Un asunto que ahorita seguramente podremos detallar con la médica que viene a acompañarnos porque ella es realmente la especialista de estos asuntos. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, como les decía ahorita, hablamos de poblaciones muy sensibles, especialmente los menores de 5 años que resultan en el mundo los más afectados por la desnutrición, pero se nos está presentando también un problema muy serio con los adultos mayores y es la hora de que como sociedad, como comunidad, prendamos las alertas para evitar lo que está pasando y unos cuadros clínicos realmente difíciles. Es la invitación, ese es el tema del día y reitero la invitación para que participen en esta jornada. Por supuesto, como siempre, tenemos un informe de comienzo para que ustedes se ubiquen un poco más en el tema, en qué consiste la desnutrición aguda y por qué esta es más frecuente en los menores de 5 años y cómo una nutrición balanceada es fundamental, es primordial, no solo para los niños, sino también para las madres, desde que están en la gestación. Desde ahí se garantiza la nutrición de los nuevos seres. La desnutrición es un estado que se origina por una dieta deficiente en micronutrientes o por una mala asimilación de los alimentos. Se puede ver reflejada mediante el bajo peso y talla, provocar una discapacidad mental, física o generar un debilitamiento de las defensas, lo cual hace a una persona
propensa a enfermedades o infecciones, y de no recibir un tratamiento a tiempo, dicha deficiencia en nutrientes puede resultar mortal. Aunque en cualquier persona se puede presentar un estado de desnutrición, esta es más frecuente en los menores de 5 años, pues son más vulnerables debido a que sus necesidades relativas de nutrientes son mayores. Por lo tanto, necesitan de una alimentación balanceada que incluya proteínas y ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales como calcio, potasio, zinc y hierro. La alimentación equilibrada no se basa solo en llenar de comida al niño. También es conocer qué se le está dando y cómo le servirá para su crecimiento y desarrollo. La desnutrición, dependiendo de sus características, se puede dividir en 3 tipos: crónica, global y aguda, siendo esta última en la cual nos enfocaremos hoy en Medellín, ciudad saludable. Calculan las autoridades de salud que en el mundo se pierden por lo menos, bajita la cifra, con un alto subregistro, 1 millón de vidas cada año en menores de 5 años por temas de desnutrición, y en este caso muy puntual la desnutrición aguda. Lamentable, porque además salvar muchas de esas vidas sería posible con la formulita mágica que no falle, que aquí hemos expuesto en muchas oportunidades: la lactancia materna. Esa exclusiva que recomienda la Organización Mundial de la Salud hasta los 6 meses, exclusiva, no requiere ni siquiera agua, solo con lactancia materna pueden salvarse muchas vidas, y que debe ser complementaria hasta los 2 años o más. Esa incluso es la mejor vacuna, es la mejor protección. Ahora, la vacunación juega aquí también un papel muy importante, por eso es necesario que todos nuestros niños en infancia, menores de 5, 6 años, tengan el esquema completo de vacunación. Desnutrición aguda, tema del día, líneas disponibles, redes sociales, correo electrónico. Estoy listo, espero que ustedes también muy activos y dispuestos a marcar, a participar y a preguntar. Y ya está también la invitada con nosotros, que es la doctora Sandra Mora Thierés. Ella es médica egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Hola, Mora, ¿cómo Felipe? está? Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Qué rico tenerla con nosotros. Gracias. Ella además es magíster en nutrición y metabolismo de la Universidad de Navarra y especialista en endocrinología de la Universidad Nacional. Como les explicaba y les decía hace un ratico, un especialista porque conjuga todas las disciplinas que necesitamos para hablar de estos temas. Disponible para nosotros, para ustedes también, 441-2100. Doctora Mora, yo intenté describir un poquito el tema de la desnutrición, pero usted, que es la que sabe del asunto, ¿qué entendemos por desnutrición aguda? Entonces, la desnutrición hace parte del espectro de la malnutrición, donde se da por varios factores, o porque se presenta, digamos, hay un desbalance en la cantidad de energía que se ingiere, ya sea porque la nutrición es deficiente en calorías o es de mala calidad, o porque hay un aumento en los requerimientos energéticos por alguna situación en particular que no siempre está asociada a alguna enfermedad. Puede ser dependiente, pues, como de el estado, digamos, de los niños que tienen, digamos, asociado el crecimiento, que esto demanda, digamos, una energía adicional para realizarse. Si la desnutrición es uno de las variables, digámoslo así, de los aspectos de la malnutrición, entonces, ¿qué es la malnutrición? La malnutrición se define como cuando hay una ingesta de macro y de micronutrientes que puede ser deficiente. Y hablo de espectro porque, digamos, dentro de la malnutrición, la desnutrición puede ser, digamos, una de las condiciones, pero la obesidad también es considerada por muchos expertos como un tipo de malnutrición, porque a pesar de que hay exceso de peso, los pacientes, digamos, ingieren nutrientes que son inadecuados o que son insuficientes. Bueno, eso me sirve para un nuevo planteamiento, pero le propongo, doctora Mora, que pasemos a la sala. Ahí tiene agüita también, yo tengo la mía, conversamos. Otra vez reiterar la invitación, ya por ahí hay una televidente, pero antes de saludar a Cecilia, que está en la mota, eso significa entonces que cuando vemos esos bebés muy gorditos, llantuditos, no significa que estén bien nutridos, podrían estar en un estado de malnutrición. Exactamente, entonces digamos que digamos, en todas las etapas de la vida es muy importante considerar no solamente la cantidad, sino la calidad de los mismos nutrientes que se reciben a través de la alimentación. Entonces,
en un momento dado, ¿cuál podría ser un signo de alerta? Que bebés que se estén enfermando de manera constante, que estén adquiriendo, digamos, enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas de manera constante y que a pesar de que su aspecto físico sea aparentemente saludable, pues digamos que sí son más propensos a este tipo de infecciones. Porque no sé si usted está de acuerdo, pero culturalmente entendíamos esos bebés gorditos, así como los describí yo, llantuditos con zanjitas, está supremamente bien nutrido. Ya vamos a hablar de eso, porque Cecilia Valencia está en La Mota. Hola Cecilia, buenos días. Oh, precioso doctor Aramburo, ¿cómo está usted? Qué alegría me da escucharlo yo a la doctora. Hola Cecilia, gracias, muy bien, Yo le quiero comentar una cosita Sí. que me mantiene muy triste, la desnutrición de todos los niños en Colombia. Me mantiene tristísima esos niños desnutridos, por decir algo, en La Guajira. Esos niños la desnutrición les llega a lo máximo. Es ya una desnutrición que ya no comen porque es que no tienen con qué comer. Yo he estado en La Guajira. Doctor, y otra cosa con esa preciosa doctora, que yo mis hijos, mis dos hijos, desde que mis hijitos, dos hijos que tengo, desde que han nacido, con mi seno materno los he alimentado. Casi hasta los 3 años. Un médico que me visitó de Colombia Saludable, ¿ustedes la conocen? Sí. Él me dice que es muy bueno, que es que un niño se debe alimentar hasta los 6 meses, y mis hijos siempre los alimento casi hasta los 3 años. Y ese fue, Cecilia, el mejor regalo que pudiste darle a tus hijos. Ampliemos el tema con la doctora Mora. ¿Qué tan importante es ese esquema de lactancia materna, lactancia exclusiva hasta los 6 meses y complementaria idealmente hasta los 2 y si se puede más? Como Cecilia, que alimentó a sus hijos hasta los 3 años, para garantizar una adecuada nutrición en los niños. O sea, la lactancia materna es fundamental y actualmente se están haciendo grandes esfuerzos a nivel mundial para promocionar, digamos, la lactancia materna. A veces, digamos, los médicos no informamos, digamos, de los beneficios de la lactancia materna, y a veces eso puede ser una barrera para que las madres entiendan, digamos, del gran beneficio, del gran regalo que puede ser simplemente lactar a sus hijos hasta la edad de, pues, lactancia exclusiva, como dijiste, hasta los 6 meses, y posteriormente a través de la alimentación complementaria lactarlos hasta los 2 años. ¿Por qué también, digamos, es tan importante? No solamente por los nutrientes que tiene la leche materna, sino porque eso también permite establecer vínculos afectivos y también cuidar la salud emocional de esos bebés, que es un aspecto también muy importante. Desde el punto de vista nutricional, realmente la leche materna tiene todos los nutrientes, los componentes necesarios para una adecuada y completa nutrición, sin que antes de los 6 meses se necesite incluir otro alimento. Es exactamente uno de los alimentos más completos nutricionalmente y como lo decías anteriormente, incluso más o menos el 80-90% de la leche materna contiene agua, y los requerimientos, por ejemplo, de agua en esos bebés se suple a través de la lactancia materna. O sea, es decir, incluso la hidratación se suple a través de la lactancia, o sea, no habría que dar absolutamente nada más. Y obviamente en la medida en que más se genere el estímulo, se aumenta la producción y se mantiene la producción de leche para que finalmente se pueda, digamos, mantener la lactancia en el tiempo. Doctora Sandra, quedarnos en el tema de los niños, especialmente los menores de 5 años, es como muy lógico cuando uno habla de desnutrición aguda. Además, porque es que en juego está, y no estoy charlando ni siendo exagerado, la misma productividad de un país, de una sociedad. Eso marca la diferencia entre las sociedades desarrolladas y las que estamos en vía de desarrollo. Pero hoy tenemos una problemática muy seria con los adultos mayores, porque estamos viendo cada vez más problemas de desnutrición severa, aguda, en nuestros adultos mayores. ¿Qué nos está pasando? ¿Eso por qué sucede en nuestra sociedad? Pues parte de lo que está pasando
es porque se está invirtiendo la pirámide poblacional. Entonces, digamos que la población geriátrica está creciendo en número, que eso era, digamos que es un fenómeno bastante reciente. Además, nosotros nos hemos enfocado más en la desnutrición en la población pediátrica y en las madres gestantes. Digamos, ha sido un objetivo de salud pública atender este tipo de población, olvidando un poco a los adultos mayores. Y digamos, los adultos mayores tienen mayor riesgo de presentar desnutrición aguda porque muchas veces están más solos, les cuesta más prepararse sus alimentos, también tienen alteraciones en la masticación, tienen problemas de deglución, alteraciones en la absorción o muchas veces incluso limitaciones pues, a la hora de comer y poder alimentarse de manera saludable. ¿Cuáles son las implicaciones reales, tal vez en términos de complicaciones que pueden presentarse con una mala nutrición o con una desnutrición severa? Pues está claramente demostrado a través de muchos estudios que la desnutrición aumenta el riesgo de enfermedades e incluso de muerte en todas las poblaciones y incluyendo la población geriátrica. Entonces, pues la población geriátrica de por sí ya es una población que tiende a ser más enferma, a tener más comorbilidades que se pueden agravar a través de una mala nutrición porque, como lo decías, son más propensos a infecciones virales, también a infecciones bacterianas por disminución en las defensas asociadas a un déficit también de micronutrientes y oligoelementos. Si tienen comentarios, como Cecilia, que tenía un comentario a propósito de los niños de La Guajira y de sus hijos, llamen y participen. También si tienen preguntas, la doctora Sandra Mora es médica, es magíster en nutrición, especialista en endocrinología y viene a acompañarnos hasta las 12 del mediodía. 441-2100 y 018-041-4099. Atención a habitantes del corregimiento Santa Elena de Medellín. Mañana miércoles en ese territorio tendremos jornada saludable, específicamente en la vereda Medialuna, en el sector La Palma. Será desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Específicamente vamos a estar ubicados en la sede de la Junta de Acción Comunal de ese sector, el sector La Palma, vereda Medialuna en Santa Elena, para que aprovechen esta jornada que avanzará, repito, desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Presencia en los territorios con la oferta institucional y con todos los buenos programas de salud física y mental que tiene la Secretaría de Salud, es decir, la Alcaldía de Medellín. La pausa y regresamos con la doctora Sandra. A un metro del Amazonas. Ven en metro al acuario del Parque Explora. Llegas directo al Amazonas bajándote en la estación Metro Universidad. No te quedes en casa. Fúgate al Amazonas para descubrir el esplendor. El Amazonas a un metro en Explora. El compromiso. Avanzaremos en una ambiciosa concesión del Parque Vial del Río. El hecho. En este gobierno hacemos Parques del Río, nuevo espacio público para disfrutar en familia y devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. El programa de seguridad pública para las mujeres de la Alcaldía de Medellín hace parte de la Secretaría de las Mujeres. Para el año 2012 hemos tenido la oportunidad de vincularlo como un programa dentro del plan de desarrollo, lo cual le ha generado mucho más cuerpo, fortalecimiento y capacidad institucional para responder a sus 4 componentes. Medellín, todos por la vida. Faltan 5 días para que comience la nueva temporada de Susos. ¡Chao! ¡Ay, qué lindo me quedó!
Hablamos hoy de desnutrición y todos los mecanismos de participación están disponibles. Con Salud en el Hogar aprendemos que lavando frecuentemente los objetos que están en contacto con nuestros niños, especialmente los niños pequeños, los menores, evitamos muchas enfermedades que se expresan fundamentalmente a través de la diarrea y que generan también serios problemas y algunas complicaciones. Ese debe ser un ejercicio periódico para estos niños. Lavar especialmente los juguetes, porque recuerden que ellos siempre se los llevan a la boca, juguetes y otros objetos que están a su disposición. En redes sociales hay dos asuntos que quiero comentarles para que los tengan muy pendientes. Lo primero, en Twitter, @saludmedellín, es que por esto nos preguntan mucho en todas nuestras redes y en la calle. Jornadas de vacunación gratuita para perros y gatos. Ya está programada la próxima, será el 5 de julio de 2015 y tanto en Twitter como en Facebook tenemos toda la programación, zona por zona, comuna por comuna, para que sepan cuál es el punto más cercano y ese domingo, ese 5 de julio, acudan a los puntos de vacunación. Y lo otro es que ya se agotan los días para el lanzamiento del 7º Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable, además que es el segundo galardón al cuidado materno infantil. Para mayores informes, 336-6553, 36-65-53 para que aprovechen esta convocatoria y el lanzamiento será este jueves 25 de junio a las 2 de la tarde en salones 5 y 6 de Plaza Mayor. Participar es ganancia y prepara a las IPS, a las instituciones prestadoras de salud, para brindar un mejor servicio, porque recuerden que la esencia del premio es trabajar el mejoramiento continuo. No hay que ganar, pues ganar excelente, si se alcanza un reconocimiento maravilloso, pero los estándares son internacionales y obliga a las instituciones a mejorar sus procesos cada vez más. Invitación para el premio y para el lanzamiento del premio, y aquí les hablaremos un poco más de eso. Doctora Sandra, una televidente, María Elena Cardona, nos llamó desde el municipio de Guarne, en el oriente antioqueño. Ella dice que tiene un niño, un hijo de 3 años y medio, que en la guardería se alimenta muy bien, pero cuando está en la casa no toma sino tetero y malta, mejor dicho, malta. Todo el fin de semana punta de malta. Que cómo está su situación nutricional, si eso es positivo o negativo, además porque con el tema de las maltas hay también muchos mitos, que si es muy buena, ¿qué decirle a María Elena? Bueno, digamos que a partir de los 2 años de edad empezamos, o los infantes empiezan a incluir, digamos, dentro de su alimentación una amplia gama de alimentos. Es muy importante promover que la alimentación sea equilibrada, también que sea variada, que incluya los diferentes grupos de alimentos. También es importante incluir no solamente alimentos líquidos, sino empezar a promover alimentos sólidos para promover como la adecuada masticación, los mecanismos de deglución, o sea que simplemente alimentarse de tetero y malta resulta siendo no adecuado. Si el niño durante la guardería se está alimentando y está incluyendo dentro de su dieta una amplia gama, digamos, de alimentos, probablemente es que él también quiera, o digamos, cierta independencia a la hora de alimentarse en la casa, que a veces los padres no lo permiten, o también lo quiere, digamos, generar como un precedente y marcar un poco como esa rebeldía a alimentarse para manipular un poco a los papás. Entonces, lo que hay que hacer es insistir, volver a insistir. Incluso hay uno de los puericultores que muchas veces decía que un mismo alimento debe ser incorporado a aproximadamente 15 veces antes de que un niño lo asimile, lo acepte y le guste. Entonces, lo que tienen que hacer los padres es no desfallecer, insistir y volver a insistir con una amplia gama de alimentos, no solamente, digamos, los alimentos que prefiere el niño, y tratar de no utilizar mecanismos como la distracción o el chantaje o la amenaza o la disuasión para promover la alimentación, sino que tratar de hacerlo en familia y digamos que sea a través del ejemplo, porque si también el niño ve que los padres se alimentan de manera equivocada, pues finalmente ellos del ejemplo es donde mayor, digamos,
asumen o hacen la mayoría de conductas. Además que es una etapa difícil para el tema de la alimentación, hay que ser muy creativo, muy innovador y muy persistente, porque fácilmente uno desfallece ante el intento. Pero sobre todo persistente, sí. Doctora Sandra, María Elena con su pregunta nos lleva otra vez al tema de la primera infancia, de los menores de 5 o 6 años. ¿Qué problemáticas a futuro en capacidad cognitiva, en el mismo desarrollo, se asumen cuando estos niños no tienen en primera infancia una adecuada nutrición? Pues digamos que en la primera infancia es donde digamos hay un crecimiento acelerado, hay unos requerimientos también que son importantes para asegurar no solamente un adecuado crecimiento, sino un adecuado desarrollo, y dentro del desarrollo también está el desarrollo cognitivo. Entonces hablábamos que uno de los espectros de la nutrición es no solamente la cantidad, sino la calidad de los mismos nutrientes, y parte, digamos, de esa calidad también se encuentra en la variedad. Entonces, entre más variedad incluyamos, digamos, entre más variada sea la alimentación, más probable es que allí tengamos todos los micronutrientes y los oligoelementos necesarios. Y lo que se ha visto es que finalmente nutriciones que son inadecuadas en la primera infancia tienen repercusiones negativas sobre la talla a largo plazo, y que esos niños pueden tener coeficientes y rendimientos intelectuales menores a los niños que fueron nutridos de manera adecuada. Lo que los va a afectar en el sistema escolar y seguramente en su vida laboral más adelante. La Alcaldía de Medellín es consciente de las dificultades que en materia de nutrición se presentan en nuestra ciudad, por eso tiene un programa dedicado a la alimentación escolar que se expresa a través de acompañamiento, bien sea de desayuno, almuerzo o refrigerio, para complementar el esquema de alimentación diario, porque sabe incluso la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, que a veces estos niños llegan sin desayunar, o que tal vez muchas veces tan solo tienen una comida al día. Vimos el trabajo que se realiza en las instituciones educativas, conversamos con Claudia Ramírez, quien es la coordinadora de ese programa, el programa de alimentación escolar, y ella nos contó en qué consiste la estrategia, cómo se trabaja y qué esperan, que de qué manera impacte a los escolares de Medellín. Es muy importante seguir alimentando a los niños en etapa escolar después de haber pasado por una adecuada alimentación en la primera infancia, con el fin de que esto favorezca el aprendizaje del niño en esta etapa. También disminuya esa deserción escolar que hay y el niño todos los días adquiera los conocimientos adecuados, porque un niño sin alimentación se dispersa, no está disponible para la buena atención, de igual forma no hay un buen crecimiento y desarrollo que debe continuar en su etapa escolar. El ciclo de menú lo desarrollamos diferentes profesionales en nutrición, se le aplica pues como toda la técnica, evaluamos, digamos, el requerimiento que el niño en edad escolar tiene al día, le damos hasta un máximo de un 35% en su requerimiento en calorías y nutrientes, porque como es un complemento alimentario damos solo una parte. Siempre garantizamos un proteico, siempre garantizamos carbohidratos, siempre garantizamos frutas y verduras, que son las fuentes específicas de vitaminas, y adicional también tenemos fortificación en enriquecimiento en hierro, calcio y zinc de algunos alimentos para poderle ayudar al niño en esas deficiencias que ellos puedan estar presentando específicamente. Adicional al programa de complementación alimentaria como tal, entonces también tenemos la estrategia pedagógica. Es un proyecto que va dirigido a educar al padre de familia, a educar al niño e inclusive a los docentes para que ellos puedan adquirir esos adecuados hábitos alimentarios. Porque el niño viene con culturas alimentarias muchas veces inadecuadas, y no es simplemente darle el alimento por dárselo, sino enseñarles qué les estamos dando, por qué las combinaciones. Hay un rechazo a nivel general de las frutas y verduras, entonces con esta estrategia pedagógica estamos ayudando al niño a que él aprenda a consumir la fruta y la verdura, la aprenda a querer y aprenda la importancia para el crecimiento y desarrollo que nos tiene. Entonces involucramos también el padre de familia como fuente primaria de esa educación de hábitos alimentarios. Nos parece muy importante pues esa estrategia, que tiene que ir ligada
siempre de entregar simplemente un complemento alimentario. Era Claudia Ramírez, la coordinadora de esta estrategia de alimentación escolar, planteando un asunto muy interesante, porque esto no es solo un tema, doctora Sandra, de asistencialismo, de llegar con una oferta y completar la jornada o la nutrición de cada día, sino específicamente de enseñar, de formar en nutrición. Y eso me lleva a lo siguiente: en cultura nutricional, si así puede llamarse, ¿cómo estamos en nuestro medio? ¿Realmente sabemos alimentarnos y nutrirnos bien? ¿O lo que hacemos es satisfacer una necesidad primaria humana, que es el hambre? Pues eso es una pregunta muy interesante, porque está el hambre y está el apetito. Digamos que el hambre obedece a los requerimientos energéticos que se requieren para cumplir como todas las funciones fisiológicas, y el apetito incluye no solamente eso, sino la palatabilidad de los alimentos, es decir, el sabor, el placer que nos lleva a consumir ciertos alimentos, también el entorno en el que se consumen todos esos alimentos. Actualmente yo pienso que hay una oferta, digamos, muy variada de alimentos, pero también alimentos con unas densidades energéticas, es decir, aportan muchas calorías, pero son déficit, pues no tienen déficit de algunos de los micronutrientes, y las diferentes encuestas nutricionales a nivel nacional han demostrado que por lo general consumimos mucho gaseosas, muchos paquetes y pocos frutas y verduras, que es lamentable porque en un país tropical como el nuestro, habiendo tanta variedad y que son de fácil consecución, pues no las aprovechamos como deberíamos. ¿No puede hablar de un esquema general para todos, o realmente las necesidades nutricionales de un menor de 5 años, de una mujer gestante, de una madre lactante, de un adulto mayor son diferentes? Pues digamos que son diferentes porque los requerimientos son diferentes, pero esencialmente son las mismas, es decir, todos necesitamos de los 3 macronutrientes, es decir, de la ingesta de proteínas, que debe ser más o menos una cuarta parte de lo que ingerimos en el día. Proteína que no solamente debe ser de origen animal, puede ser de origen vegetal, aunque tenga un, digamos, valor biológico inferior, también, digamos, lo suple. Actualmente tenemos a disponibilidad lo que son los pseudocereales, que también tienen un perfil de aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que necesitan ser ingeridos porque no somos capaces de producirlos en el cuerpo, que también es, digamos, una oferta interesante. También, entonces, aparte de las proteínas, tenemos la parte de las grasas, que es importante también, no solamente cuidar la cantidad de grasa que ingerimos, sino la calidad de grasa. Entonces, evitar lo que son los fritos, porque muchas veces al someter los aceites a temperaturas muy altas, cambian la composición isomérica de esas grasas y se convierten en grasas que no son saludables. Y por otra parte están el consumo de carbohidratos, que deben ser más o menos entre el 50 al 60% de lo que nos comemos diariamente. Pero nuevamente también tenemos que saber seleccionar qué tipo de carbohidratos consumimos. Tratar de buscar carbohidratos que sean más complejos y no carbohidratos simples, que sean como azúcares refinados, harinas refinadas, que aportan sí las calorías, pero digamos que tienen otras repercusiones sobre la salud. Entonces son 3 grupos, y le propongo, doctora Sandra, para ser muy pedagógicos en este programa, que le pongamos productos a esos grupos. Cuando hablamos de proteínas de origen animal o vegetal, ¿de qué estamos hablando? ¿Carnes? Entonces, básicamente las proteínas de origen animal, entonces tenemos la carne, tanto de cerdo como de res, el pollo, el pescado. A mí una proteína que me gusta mucho es el huevo, porque, digamos, es la reina de las proteínas en cuanto, digamos, a su valor biológico, y fuera de eso es de muy fácil consecución y es de un precio que es bastante asequible para la población general. ¿En ese grupo podemos meter lácteos y derivados lácteos? Los lácteos también tienen, digamos, proteínas de origen animal, que también podrían suplir parte, digamos, de los requerimientos proteicos diarios. Sí. ¿Y cuáles, por ejemplo, son proteínas de origen vegetal? Y las proteínas de origen vegetal son sobre todo lo que son los granos o las leguminosas. Entonces, lo que es el garbanzo, lo frijoles, que es el frijoles, lentejas, exacto, las arvejas también tienen un poco. Y eso nos permite también variar para, nuevamente, tener una dieta que sea más
variada, equilibrada. Las grasas, que no son fritos, ojo con eso, ¿cuáles son? Entonces, en las grasas encontramos grasas también de origen animal y grasas de origen vegetal. Deberíamos preferir aquellas de origen vegetal, como son los aceites. Idealmente los aceites, tratar de, como decíamos, no exponerlos a temperaturas muy altas porque se vuelven grasas no tan saludables. Las nueces, incluido el maní, es una muy buena fuente de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas que actualmente son recomendadas por asociaciones como la Asociación Americana del Corazón, donde el consumo diario, digamos, promueve una salud, una mejor salud. ¿Cuáles aceites recomienda usted? ¿Los de girasol, de oliva? ¿Cuáles son como los buenos? Digamos que algunos tienen más ácidos grasos poliinsaturados y otros tienen más ácidos grasos monoinsaturados. Yo creo que todos son buenos, siempre y cuando sean de origen vegetal, tratar de no reutilizarlos demasiadas veces porque van perdiendo, digamos, sus propiedades, se van saturando y se van llenando de grasas trans, que son finalmente las más aterogénicas y las que pueden llegar a producir más enfermedad cardiovascular. Y mire, es que con el tema de la margarina y la mantequilla yo he encontrado diferentes posturas entre los nutricionistas especialmente. ¿Cuál es su visión de ese tema? Porque algunos sugieren las margarinas como una buena alternativa, por menos contenido de grasa o no sé qué, y otros dicen que es mejor la mantequilla de vaca porque las margarinas tienen derivados del petróleo y no sé qué. ¿Cuál es su postura con ese asunto? Eso es un tema bastante controvertido. Las margarinas son grasas vegetales que son hidrogenizadas. Al someterlas a este proceso industrial se producen grasas que son trans, que como decíamos son más aterogénicas y pueden promover más el riesgo cardiovascular. La mantequilla es de origen animal, por ende tiene un contenido de colesterol que es mayor, entonces digamos que el llamado es a consumirlas con moderación. Yo, digamos en mi postura ya personal, pero digamos hay poca evidencia científica al respecto, prefiero la mantequilla de vaca que las margarinas. Perfecto. Y el último capítulo, carbohidratos, ¿cuáles son? Los que aportan la energía, ¿no? Digamos, sí, son la fuente de energía. Hay unos carbohidratos simples que se absorben más rápidamente y unos carbohidratos complejos que tienen estructuras un poco más complejas y por tanto, digamos, su digestión es un poco más lenta. Los carbohidratos, pues son los que más encontramos en el repertorio de alimentos. Las frutas son, por ejemplo, una buena fuente de carbohidratos. Las harinas, todo lo que son panes, etcétera, son una buena fuente de carbohidratos. Las leguminosas tienen también una fuente importante de carbohidratos. Digamos que los carbohidratos y los lácteos también pueden tener fuentes importantes de carbohidratos. Doctora Sandra, usted ve pacientes todos los días a su consultorio que llega, es decir, ¿son más los problemas de desnutrición? ¿Llegan muchos problemas de desnutrición o llegan pacientes en buen estado nutricional? Digamos que hace algunos años discutíamos con unas nutricionistas donde ellas hacían salidas de campo buscando, digamos, desnutrición y llegaban asombradas de ver los grados de sobrepeso y obesidad en las poblaciones vulnerables. Digamos que actualmente en nuestro medio, digamos, seguimos sin erradicar la desnutrición y nos enfrentamos adicionalmente, digamos, a toda esta nueva corriente occidental al problema del sobrepeso y la obesidad. Actualmente en mi consultorio yo atiendo más a personas con problemas de sobrepeso y obesidad. Y en algunos contextos también hay trastornos, digamos, o desnutriciones agudas en el contexto de trastornos de la conducta alimentaria, que digamos Medellín se ha caracterizado por, digamos, tener una alta prevalencia en este tipo de alteraciones.
vamos a desarrollar un poquito más eso adelante para que volvamos al capítulo de los niños, especialmente en la primera infancia. Hacer que las comidas sean atractivas es un reto que como adultos tenemos pensando en lo que estamos conversando hoy, en la buena, en la adecuada nutrición de nuestros menores. Y ese es un reto que con mucho juicio, con mucho compromiso y con mucho amor han asumido en el programa Buen Comienzo, que también tienen su estrategia de complemento y de alimentación escolar para estos niños que hacen parte del programa El Medellín. Lorena Molina es nutricionista dietista del programa Buen Comienzo y con ella nos fuimos a la sede de Buen Comienzo, El Pinal, para ver cómo funciona el sistema de alimentación allí y cuáles son esas estrategias que hacen más atractivas las comidas para estos chicos. Bueno, una buena alimentación equivale a muchas cosas, o sea, es entregar unos alimentos de una forma adecuada a los niños, en cantidad, en calidad, una alimentación balanceada, equilibrada y que tenga nutrientes que les permitan su adecuado desarrollo. No es el alimento en sí, sino el acompañamiento, la forma como se le entrega, la persona que se lo entrega, cómo se lo servimos y el afecto que hay en todo ese momento de alimentación. Toda la parte de alimentación en el programa es mirada desde muchos puntos de vista. Primero, desde un ciclo de menú que nosotros entregamos, un ciclo de menú que está acorde a la edad de los niños, o sea, tenemos un ciclo de menú que está para niños de 6 meses a 8 meses, de 9 a 11 meses, de 1 a 3 años y de 4 a 5 años. Entonces, por edades, el requerimiento nutricional de los niños también cambia, al igual que las porciones que se le entregan. Un ciclo de menú que es variado, que es equilibrado, que está hecho también frente a los gustos y rechazos de los niños. El proceso de alimentación y nutrición también parte desde la parte de la inocuidad del alimento, o sea, velar por esa parte higiénica en el momento, del consumo de los niños, porque es como se lo entregamos de manera que el niño no vaya a tener riesgos. Para nosotros la entrega de la alimentación, o sea, para lograr que ellos se la consuman y todo, hay muchos factores que intervienen. Uno es que ellos tengan un espacio adecuado, como lo podemos ver, son espacios que son a escala infantil, o sea, que son acordes para los niños. Lo otro es hasta el mismo plato en el que entregamos, es una cosa que podemos hacer en el hogar, es un plato que es de colores, que para el niño es atractivo desde ahí. Y la forma como lo entregamos, entonces es una porción adecuada para ellos, porque a veces también con los padres trabajamos mucho eso, porque nos equivocamos y le servimos al niño como si fuera para un adulto, y la porción de cada uno es diferente. Miren que tenemos diferenciado hasta por edades, ¿cierto? Lo principal y la base del programa es la educación nutricional. O sea, cuando un niño no quiere comer, hay muchos factores que están asociados, ¿cierto? Entonces empieza desde ese seguimiento al consumo del niño, cómo se le está entregando la alimentación, cómo es el acompañamiento de la gente educativa, se cita a los padres también para poder revisar cómo es el consumo de los alimentos del niño en casa, qué factores están predisponiendo de pronto ese consumo, o sea, cuando hay discusiones en el hogar, cuando hay violencia intrafamiliar, todo eso afecta en el consumo de los niños. En este jardín específicamente en el que nos encontramos hoy, de los niños como iniciaron, habían algunos con un riesgo de bajo peso y con algunos casos de muy bajo peso que se han logrado recuperar, a pesar de que el programa solamente cubrimos 8 horas de que el niño está con nosotros y el 70% del requerimiento nutricional, pero toda esta parte de educación nutricional y de acompañamiento a las familias hace que la familia se sensibilice y se concientice de la situación del niño en particular y pueda tomar medidas en el hogar también, que se logra hacer una adecuada recuperación cuando hay una corresponsabilidad entre las familias y el trabajo que se hace en el jardín. Un abordaje muy importante que se hace con la primera infancia, porque como ustedes veían en el informe, son los más chiquiticos, son los niños que hacen parte del programa Buen Comienzo, que realmente el programa empieza en la gestación y los acompaña hasta los 5 o hasta los 6 años de edad. Pero a propósito de ese tema, doctora Sandra Mora, ¿qué tan importante es y qué tan cierto es que la nutrición de estos chiquitos, de estos niños, de nuestros menores en primera infancia, depende en buena medida desde lo que se traiga de la gestación y antes de la gestación? Bueno, digamos que
durante la gestación es muy importante que las madres estén bien nutridas. Anteriormente nos enfrentábamos, sí, digamos, a una población que presentaba desnutrición, pero por otra parte era también el permiso a comer de manera desmesurada, lo que no nos permitíamos, digamos, en los estados de no gestación. Veíamos por ende ganancias de peso muy importantes y también mayor riesgo de macrosomía. Entonces yo pienso que lo importante en las madres gestantes es que digamos que la ganancia de peso sea más o menos entre 9 y 12 kilos durante toda la gestación, que se cuide, digamos, la cantidad, pero también la calidad de los alimentos. Cuando a veces en esas maternas la ganancia de peso es insuficiente, se pueden presentar restricciones del crecimiento intrauterino, tener pequeños para la edad gestacional, es decir, nacen bebés que son pequeños, y lo que se ha visto es que esos bebés que nacen pequeños se llaman o se les conoce como el fenotipo ahorrador, es decir, han tenido que ahorrar tanta energía para asegurar su supervivencia dentro del útero, que posteriormente al llevarlos a un ambiente actualmente obesigénico donde digamos fomentamos el sedentarismo, tenemos la ayuda de las máquinas y tenemos una amplia oferta de alimentos, esos niños tienen un mayor riesgo de presentar obesidad a lo largo de su vida. Porque ese asunto de la premisa de embarazo hay que comer por dos, eso no, es falso, es un error. Es completamente falso, exactamente. Entonces, lo importante o la invitación es para que las madres desde el comienzo de la gestación asistan a los programas de control prenatal para que haya un adecuado control del aumento del peso a lo largo del embarazo. Otro asunto antes de hacer la pausa institucional. ¿Hijos de madres desnutridas son necesariamente desnutridos? O sea, ¿nacen con ya un grado de desnutrición? Pues pueden, si digamos son desnutriciones moderadas o muy severas, sí puede ocurrir que lo que decíamos, o que haya restricción en el crecimiento de ese bebé inútero y que nazcan más pequeño de lo que deberían. Entonces sí pueden llevar a desnutrición. Digamos, durante la lactancia es menos probable que una madre desnutrida, si lacta al bebé, se desnutra o la leche sea de una menor calidad. Serían ya en desnutriciones muy severas que ya por lo general no se ven con tanta frecuencia, afortunadamente. Vamos a hacer una segunda y última pausa para este martes de Ciudad Saludable y al regreso una invitación para el Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable y por supuesto a cerrar la conversación con la doctora Sandra. Ya volvemos. Sebastián y Jennifer tienen muchas cosas en común. Son estudiantes de Ingeniería Biomédica del ITM y trabajan día a día por los animales y aparte de eso son novios. Este capítulo de Contraseña lo dedicaremos a conocer de cerca el trabajo de estos estudiantes de nuestra institución como voluntarios en 2 fundaciones que trabajan por los animales, un trabajo silencioso pero realizado con mucho amor. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El compromiso. En la creación y fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, enmarcada en la modernización de la administración municipal. El hecho. En este gobierno se ha hecho la mayor inversión de la historia en tecnología, equipos y 411 cuadrantes para mejorar la seguridad y proteger la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Visibilizamos entonces los casos y lo sacamos un poco del conflicto armado es por el seguimiento que le hacemos a la muerte. Nosotros entendemos como sector social que lo que está sucediendo es un crimen de odio, pero ante las rutas que tienen las instituciones del Estado no se visibiliza como un crimen de odio.
¿Somos aliens? Nuevo show Domo Planetario. Un viaje extremo para descubrir si estamos solos en el universo. ¿Es la Tierra el único planeta con vida? Ven al planetario y viaja con nosotros lejos, muy lejos, a buscar vida extraterrestre. No te lo pierdas. Hay un viaje cada hora. Ven al planetario. En Telemedellín aquí te ves. Soy Marta Cecilia Castrillón Suárez, gerente de la ES Metrosalud. En el año 2014, nuestra entidad fue reconocida con el galardón al cuidado materno-infantil que hace parte del Premio de Calidad Medellín Ciudad Saludable. Este premio nos permite consolidar el programa de seguridad del paciente, nuestra política de humanización, los resultados de 0 muertes maternas en 4 años y medio y ser referente nacional e internacional en el programa de maternidad segura. Marta Cecilia Castrillón, la gerente de Metrosalud, hablándonos de la importancia para ellos como red prestadora de servicios de salud al participar en el Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. Han ganado en muchas categorías y el año pasado se llevaron el bronce en la categoría del cuidado materno-infantil. Un logro muy importante para Metrosalud y nos hablaba entonces de esa importancia de participar. Si quieren más detalles del premio que se lanza este próximo jueves, mañana el secretario de Salud tendrá en la mañana rueda de prensa para hablar de eso. Ingresen a www.premiocalidadmedellin.org o simplemente llamen al número 366-6553. 366-6553. Doctora Sandra, ¿usted tiene acceso a estudios recientes que hablen de las condiciones y las características nutricionales de Medellín y Antioquia de los últimos años? ¿Cómo estamos? Pues hace poco publicaron en un medio, en un periódico, digamos, una reciente encuesta sobre la prevalencia de desnutrición a nivel nacional. Actualmente en Antioquia seguimos viendo una prevalencia aproximadamente del 13%, que sigue siendo, digamos, alta. Una prevalencia, exactamente, una prevalencia alta a pesar, digamos, de los esfuerzos que se han hecho a nivel municipal y departamental para vencer o erradicar la desnutrición en nuestro país. ¿Recuperaciones satisfactorias de desnutriciones agudas o severas son posibles con buenos resultados que eviten las complicaciones? Digamos que sí son posibles, incluso son necesarias para, digamos, asegurar la supervivencia de ese individuo, pero por lo general queda una secuela y hace que esa persona que sufrió de una desnutrición sea más vulnerable a sufrir enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo. Volviendo al tema de los adultos mayores, lo que pasa es que también culturalmente, no, es que ya tiene 80, 85 años, ya ¿para qué lo vamos a recuperar si ya está en la fase final de la vida? Y así pensamos cultural y socialmente. Sí, es una población, como decíamos, está cambiando, digamos, la pirámide poblacional. Actualmente tenemos una población geriátrica que es mayor, todavía no sabemos cuidarla, somos malos cuidadores y a veces, claro, muchos de los cuidadores deben salir diariamente a trabajar para poder sostener, digamos, a esos adultos mayores, por lo que esa población muchas veces pasa desatendida y ellos ya no son capaces de asegurar, digamos, una adecuada nutrición, o porque no son capaces porque tienen demencia, no son capaces de preparar los alimentos de manera adecuada, o incluso se les puede olvidar comer, o están postrados en cama,
o no pueden ya masticar porque pues, les faltan piezas dentarias, o los procesos de deglución también son, digamos, insatisfactorios, y se sabe pues que, digamos, los procesos de absorción pueden estar limitados por algunas de sus comorbilidades. Dediquemos los últimos segundos, doctora Sandra, agradeciéndole mucho su presencia, a un tema muy mítico, y es que la gente piensa que nutrirse bien, que alimentarse bien vale mucha plata y que eso solo es posible para las personas con buenos ingresos económicos. ¿Es un mito o es realidad? ¿O uno puede alimentarse bien, muy bien, con los requerimientos nutricionales necesarios, con menos recursos? Sí, uno puede, claro que sí, uno puede ser recursivo a la hora de buscar los alimentos y saber, digamos, dónde están o cuáles son los que tienen mejores propiedades nutricionales o un mayor valor nutricional, que tengan un costo inferior, y por eso nuevamente pues hago la llamada al consumo del huevo, que en algún momento dado se mitificó que no se podría consumir de manera regular por el contenido de colesterol de la yema, y que eso podría, digamos, propiciaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ese mito, digamos, se quitó, es falso, y digamos es una muy buena opción con un buen aporte de proteínas. También lo que decíamos, las proteínas de origen vegetal son baratas, de fácil consecución, que pueden ser preparados, digamos, y de manera económica. Y hay varias leguminosas, no solamente el frijol, que lo consumimos tanto aquí en Antioquia, podemos también hacer uso del garbanzo, de la lenteja, de la variedad de frijoles, no solamente el frijol pues cargamanto que utilizamos, sino también el frijol verde, otras variedades de frijoles que pueden, digamos, enriquecer nuestra cocina y hacer que nuestra alimentación sea saludable. Una cosita con el huevo, ¿cuántas veces a la semana? ¿Máximo todos los días? ¿O qué recomendación hace? Pues la recomendación actual de la mayoría de sociedades es que sean 4 huevos a la semana. Perfecto. En algún momento uno puede, si no tiene otras fuentes de proteína animal, consumirlo casi que diario. Incluso puede utilizar pues, el consumo no solamente del huevo entero, sino de la clara. Idealmente la clara debe ser cocinada, porque tiene una sustancia cruda que se llama la avidina, que cuando uno consume grandes cantidades, que a veces lo hacen de clara cruda, digamos, inhibe la absorción de algunas de las vitaminas que son importantes. Buen dato, porque lo hacen muchos deportistas por también una cantidad de mitos. Doctora Sandra, muchas gracias por acompañarnos, soy muy amable. Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos con su sintonía, a quien nos acompañó hoy con su llamada telefónica, gracias, y la invitación para mañana miércoles, recuerden, a las 3 de la tarde. En la mañana transmitimos la sesión del Consejo y el programa será de 3 a 4 de la tarde. Es miércoles de Saludando, el convenio con el Parque de la Vida, y vamos a dedicarnos a hablar de la salud mental. 3:30. Porque mañana es 24 de junio y hace 80 años aquí en Medellín falleció en un accidente aeronáutico trágico Carlos Gardel. Y mañana, a propósito de esos 80 años y del Festival Internacional de Teatro, que empezó actividades ayer y van hasta el domingo, pues vamos a presentarles un especial que va hasta las 3:30 de la tarde. En consecuencia, programa mañana de 3:30 a 4:30. Gracias y los esperamos mañana en la tarde. Feliz día.